El tema que les traigo hoy, o la meditación que les traigo hoy, es diagnóstico espiritual. Regularmente cuando nosotros vamos a los hospitales, cuando nosotros vamos a las clínicas, casi siempre vamos porque estamos enfermos. Cuando vamos al dentista porque nos duele el diente. Cuando vamos a los cardiólogos es porque sentimos algo del corazón. Cuando vamos al hospital así en general, vamos a chequearnos a ver cómo estamos. Pero casi siempre nunca vamos cuando estamos bien. Cuando medio nos comienza a doler la muela, nosotros decimos, ya me va a pasar. Pasan 2 semanas y anda el cachete así bien hinchado, y entonces toma la decisión de ir al dentista para irse a ver cómo está. Entonces, como les decía al principio, a finales de año es bueno tomar un diagnóstico espiritual. Es bueno chequear cómo estamos en realidad. Y una de las cosas que siempre me ha gustado este versículo es de autoanalizarme cómo estoy, si realmente yo sigo sintiendo ese amor por el Señor. Muy bien, como les decía, casi nunca vamos al hospital, nunca vamos a ver al doctor cuando nos sentimos bien, que sería lo bueno en hacerlo cuando estamos bien, porque se detecta el problema a tiempo. Hay personas de que van al hospital y pues se sienten bien y de repente les dice: usted tiene diabetes, usted tiene síntomas de cáncer, pero la gente dice: no, si yo me sentía bien, pero no, ahí está. Entonces el doctor le hace un diagnóstico y le dice el resultado. Ahora, si me acompañan en Apocalipsis capítulo 2, vamos a entrar en tema, es autoanalizándonos a nosotros mismos. Se dice que Apocalipsis prácticamente fue dictado directamente de la boca de nuestro Señor Jesús al apóstol Juan. Esta carta va dirigida a los efesios, pero también nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. Y si leemos del 2, en el Apocalipsis 2, del 2 al 3, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En el 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces todo parece normal. Ahorita nosotros podemos andar sirviendo, nosotros podemos andar predicando, nosotros podemos andar evangelizando, nosotros podemos enseñar en seminarios, escuelas dominicales, podemos dar talleres, podemos dar seminarios, y creemos que todo marcha normal. Por eso le decía acá, no acostumbramos a ir al médico cuando estamos bien, que debería de ser lo esencial, porque eso nos evitaría un daño más adelante. Entonces viene el Señor y le dice: yo sé que tú sirves, yo sé que tú me buscas, yo sé que tú contradices a los malos, a los que andan con las doctrinas falsas. Yo sé que tu arduo trabajo, tu servicio, yo sé que vas a evangelizar con ese amor, yo sé que enseñas con esa ganas, con esa pasión. Pero dice: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ahora vamos a entrar un poquito en sí, en lo que significa haber perdido el primer amor. Vámonos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Vamos a leer hasta el número 4. Dice: si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalos que retiñen. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregases mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ok, entonces nosotros podemos ver que aquí Jesús se está contradiciendo, porque a mí me está diciendo, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, que aprobas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi amor, por amor a mi nombre, y no has desmayado. Entonces se ve como una contradicción. Entonces me dice todas estas cosas bonitas, pero después me dice, tengo algo contra ti. Entonces cuando habla del amor, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le está diciendo, tengo contra ti que me has dejado de querer. Tengo algo contra ti de que ya no me amas, sino que has dejado tu primer amor. Entonces cuando habla del primer amor, si nos vamos, cuando nosotros nos convertimos por primera vez, podemos recordar qué era el primer amor. Cuando comenzamos de novios, sabemos, cuando andaba ahí uno enamorando a las muchachas o a los muchachos, uno sabe qué es el primer amor. El sábado estábamos con un grupo de hermanos y decía, a mí no me gusta andar en los moldes. O dice, el novio de Carolina, sí, dice, a él le gusta estar todo el día en el mall. Pues sí, le digo, porque anda de novio, espérate que se casen, ya no va a querer ir al mall. ¿Por qué? Porque anda en su primer amor. Él anda buscando, él la ama y la quiere ver. Por eso le digo, si, fíjate, anda al mall y ve todas las bancas que hay ahí, son para los hombres. O ve al Macy's y vas a ver los asientos, solo hombres va a haber sentados. Y la mujer ahí dando vueltas. ¿Pero por qué? Como uno comienza, entonces todo es nuevo y anda ahí, que mi amorcito y toda la cosa, anda en el primer amor. Igual cuando uno se casa, la luna de miel, vas a hacer algo maravilloso. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Va pasando el tiempo y se va perdiendo eso muchas veces, si nosotros no lo vamos trabajando. Entonces le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál amor está hablando el Señor? 2, dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en sí el verbo que ocupa del amor en las escrituras originales menciona el ágape, el amor ágape, y es el amor del cristiano, el amor hacia Dios, del hombre hacia Dios, y el amor del hombre al hermano. Entonces, estamos sirviendo, estamos haciendo todo bien, todo parece normal, todo parece de que todo va caminando bien, pero en realidad llegamos a un momento de que todo es rutinario, todo es rutinario. Comenzamos a hacer las cosas, como dice, por inercia. Comienzo a besar a mi esposa por inercia, porque la tengo que besar. Comienzo a besar a mi novia porque la tengo que besar. Le llamo porque la tengo que llamar. Entonces se va perdiendo esos detallitos que uno tiene al principio cuando comienza a amar al Señor. Ahora bien, entonces vamos al médico, si hacemos la diagnosis y encontramos el problema, y ese problema es que estamos faltos de amor. Los dos primeros mandamientos son de amor, son hacia Dios, porque dice primero es amarás a tu Dios y después amarás a tu prójimo. De ahí son deberes que uno tiene que hacer cuando leemos los 10 mandamientos. Entonces los primeros que menciona son los primeros, el amor de cristiano. Ahora bien, cuando perdemos el amor, perdemos el interés a muchos. Y se los comento y se los comparto a manera de testimonio. Yo tengo que aproximadamente voy para 7 años de ser convertido, de que el Señor llegó a mi vida. Entonces yo me acuerdo al principio, yo iba, algunos hermanos me conocen cuando yo empecé, que yo iba y limpiaba, y cuando comencé a ir a la iglesia, que abrieron el primer tabernáculo, era en una iglesia donde había homeless, y yo iba y andaba con mi bote de Windex ahí, y limpiando, y ponía el banner y toda la cosa. Pero conforme va pasando el tiempo, uno comienza a perder eso. Ahora bien, entonces encontramos ese problema. De ahí yo llegué a pensar, Señor, yo estoy haciendo las cosas por inercia. Señor, las cosas las hago, muchas veces lo hacemos, y perdóneme por lo que va a decir, pero a veces lo hacemos hipócritamente, no somos sinceros con los hermanos.
porque Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Entonces comenzamos a perder eso y lo hacemos, oh no, yo lo voy a hacer porque los hermanos me ven así, van a pensar que yo me he enfriado y pues yo tengo que abordar mi apariencia de ser un buen cristiano. Entonces yo demuestro lo contrario, pero en realidad el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Al Señor no le podemos mentir. Y es cuando nosotros comenzamos a autoanalizar. Autoanalizarse, bueno, en la clase que tenía con los hermanos hablábamos de cómo recibimos nosotros las críticas. Hay críticas que son constructivas y hay críticas que son destructivas. Pero decía un hermano, al final es crítica y es cierto. Pero hay críticas que nos ayudan a identificar nuestros problemas. Hay críticas que nos ayudan a ver nuestros errores. Y no lo hacen los hermanos porque le caigo mal, sino que porque en realidad quiere que yo mejore. Entonces aquí el Señor nos da primero la lista. El Señor no va de golpe como yo pudiera ir, ¿sabes qué? Tengo algo contra ti porque has perdido el primer amor de un solo. Y después yo le puedo decir, yo sé que vos servís, yo sé que vos haces esto, yo sé que haces lo otro. No, el Señor primero suaviza y después viene. Le dice, tengo algo contra ti. Entonces encontramos el problema. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles causas de perder el amor? Yo le puedo decir 3, pero probablemente puedan haber muchas. ¿Por qué perdemos el primer amor? 1, a veces nos cansamos porque pasamos a ser rutinarios. Los que estamos casados cuando hacemos lo mismo, a veces caemos en la misma rutina y no hacemos algo distinto. No es que me voy a buscar otra esposa, sino que hacemos la misma, lo mismo. Y al final, pues ya todo lo hacemos por inercia. Entonces la rutina muchas veces nos enfría. La rutina muchas veces nos hace mal. La rutina nos hace caer en ese acomodamiento espiritual. Estamos sirviendo, estamos trabajando, estamos predicando. Y esto es a nivel general. No es que solo al diácono, no es que solo a la mujer. También hay pastores que viven, hay pastores que viven de predicaciones que ellos han hecho hace 3, 4 años y siguen diciéndole, o predicaciones que se las saben de memoria. Entonces ya no tienen ese deseo porque la rutina los ha alejado de eso. Y no estoy hablando de no servir, no estoy hablando de dejar hacer las cosas, sino que cómo las hacemos. Otra de las cosas es que nos decepcionamos. Lamentablemente, como dice un dicho, en la viña del Señor hay de todo. Con el trigo crece la cizaña. Entonces, por ciertos comentarios, por ciertas cosas que uno ve, por ciertos detalles que uno se fija, que no debería de hacerlo, entramos en desánimo. Y al final, siempre seguimos yendo a la iglesia, siempre servimos, siempre hacemos, pero nos desanimamos. Y comenzamos a perder el primer amor. Otra de las cosas también, las malas experiencias. ¿Cuántos de nosotros, y pasar a dar testimonio, quiénes han tenido mala experiencia? Yo creo que todos pasarían. Y el que no, pues le daría mi Biblia para que me la firme, porque de alguna otra manera todos hemos tenido problemas. Todos hemos tenido situaciones difíciles en la iglesia. Entonces son posibles causas de la pérdida del primer amor. Ahora bien, esa pérdida trae peligros graves. ¿Por qué trae peligros graves? Primero, porque nuestra comunión con Dios comienza a menguar. Nuestra comunión con Dios comienza a bajar lentamente. Nuestro termómetro debería de ser como cuando tenemos temperatura alta. Porque cuando tenemos la temperatura baja, estamos mal. Nuestro termómetro tiene que ir para arriba. Pero a veces cuando nos ponemos el termómetro espiritual y comenzamos a ver de que en vez de nuestro termómetro estar a 90 grados, está a 30, está a 20, y hay otros que están a menos 10, y están sirviendo. Entonces ese es el peligro, uno de los peligros. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos de tener comunión con Dios? Cuando nosotros dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de leer la Escritura. Dejamos de orar. Cuando nosotros nos comunicamos con alguien, nos comunicamos verbal, aunque ahora existe el texto, aunque ahora existe el correo, pero igual eso no cambia el hecho de poder platicar con alguien, persona a persona, que es lo mejor. Ahora bien, perdemos esa comunicación, perdemos la lectura de qué es lo que nos guía.
Siempre en el tabernáculo nos han enseñado de que la lectura es la guía. La lectura es como el manual de la vida. Pero cuando nosotros dejamos de leer las escrituras, comencemos a perder ese amor. Seguimos sirviendo, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos predicando, vamos a los hospitales, vamos a orar por los enfermos, vamos a las cárceles, pero todo eso comienza a mejorar. Todos lo hacemos lo mismo. De los ojos de los hermanos, todo parece igual. Pero nuestra relación con Dios comienza a cambiar y eso nos comienza a alejar. Indiscutiblemente nosotros podemos pensar, no, si yo te sirvo, Señor. No, Señor, si yo hago esto, yo hago lo otro, lo hago con amor. Pero en realidad estamos lejos del Señor. Otro de los peligros graves es el enfriamiento lento. El enfriamiento lento es algo muchas veces difícil de entender. Cuando nosotros sentimos que vamos cayendo, vamos decayendo, a mí me ha pasado. Por eso se me hace fácil poder hablar. Porque hay momentos de que uno enseña, uno hace esto, uno dice, uno deshace. Pero en realidad uno le dice al Señor, Señor, en realidad yo no siento lo que sentía. Señor, en realidad lo que yo estoy haciendo hoy no lo hago con aquella pasión, con aquel amor que yo sentía hacia el Señor, como aquel deseo. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, yo el día sábado a las 8 de la noche, yo planchando mi uniforme, mi corbata y ya lo tenía listo. Ahora hasta que ya estoy por irme, ya uno comienza a arreglar, y son detallitos que uno puede decir, no hay problema, pero no, el interés comienza, y es por eso mismo que uno muchas veces comienza a perder ese amor. Aún les digo que sirvamos, que evangelicemos, que hagamos lo que hagamos, ese amor comienza a menguar. Por eso el Señor viene, el Señor no va a decir algo porque le dio la gana de decirlo, no lo dice por algún propósito, y es para que nosotros nos examinamos. Es por ahí el diagnóstico. Y otro de los peligros, pero súper grave, es la muerte espiritual. Cuando caemos en la muerte espiritual, el problema es que ya nos da igual cualquier cosa. Ya comenzamos a pecar deliberadamente. Dice la palabra del Señor que no es justo ni a uno. Y hay muchos que se agarran de eso para andar pecando. Hay otros que se agarran de por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a pecar porque entre más peco el Señor más me pega. Entonces comenzamos a sacar los versículos de contexto y comenzamos a hacer cosas que no son adecuadas. Entonces viene el corazón, se nos comienza a entregar y ya nos sentimos dolor. Y comenzamos a hacer las cosas. Y ahí poco a poco nos vamos retirando de las iglesias, nos vamos retirando de la congregación, nos comenzamos a retirar de los hermanos. Hay veces aquel hermano Eric que era mi gran hermano, hoy es mi enemigo, no puedo ni verlo. Y así pasa. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual. A mí me da pena que me vean mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual. Entonces son los peligros graves que contrae eso, el haber perdido el primer amor. Ahora bien, el Señor tira un golpe, pero también lo soba uno. Y más abajo vemos en Apocalipsis 2, versículo 5, dice: recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora bien, dice recuerda. Cuando habla de la palabra recuerda, esta palabra también se ocupa en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice de que él estaba comiendo ya de lo que comían los cerdos, dice que en eso volvió en sí. Esa misma palabra se ocupa aquí, solo que con distinto verso. Dice recuerda. Entonces debemos de volver en sí. Si en realidad nosotros nos hemos apartado, si en realidad lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo rutinariamente, el Señor nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nosotros podemos ver un edificio, está bien bonito, que sería lo externo. Pero ¿qué pasaría si abajo de ese edificio no hay nada? O sea, lo que podemos ver es lo externo, pero no podemos ver
los fundamentos. Y ese es el problema cuando nosotros perdemos el primer amor. Nuestros fundamentos caen, aunque el edificio esté de pie. Por eso les menciona eso, de su servicio y de su deseo de servirle al Señor. Pero en realidad los fundamentos, la palabra, la comunión y todo eso que tenía como cuando empezó, lo comienza a perder. También le dice, y arrepiéntete. Cuando hablamos de arrepentirnos es dar un giro. Dar un giro. De 180, ¿verdad? Siempre digo 360. Dar un giro. Ir para allá, regresar. Entonces debemos de regresar. Dice, y haz las primeras obras. Entonces, lo que estamos haciendo, no es necesario que hagamos otras cosas. No es necesario que yo, porque hay gente por sentirse bien, hace otro tipo de cosas. Ni el Señor no le está diciendo haz otras cosas, sino que haz lo mismo, pero hazlo con ese entusiasmo que tenías. Hazlo con ese amor, hazlo con ese deseo, con esa pasión. Yo me recuerdo cuando comenzaba a ir a ganar almas. Para mí, a mí me da un gran pánico hablarle a una persona, pero pánico. Yo le decía al que me enseñaba a mí en ese entonces, le decía, me da cólera, Leo, porque cuando me ponía a contar chistes, ahí tenía la grúa ahí contando chistes y celebrando y toda la cosa. Y ahora hablarle a una persona de Cristo, que es lo que Él ha hecho por mí, me temblaban, pero las patas como no tienen idea. Pero tenía ese deseo, esa ganas de hacerlo. Y me decía, hacelo, brother, hacelo, brother. Y poco a poco uno lo comienza a hacer, lo comienza a hacer. ¿Por qué? Por amor, por esa pasión, por querer ver que esa persona se salve, por querer tener el deseo que esa persona conozca al Señor, por tener ese deseo de que esa persona sienta lo que yo sentí. Entonces eso es lo que muchas veces perdemos, el primer amor. Y a ese amor es que se refiere el Señor. ¿Saben que cuando perdemos el primer amor, unos escritores lo definen así: la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra, la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Entonces perdemos el enfoque. El perder el primer amor es perder en sí lo principal, lo primordial, que es ese deseo, esa pasión, esa ganas de servir al Señor. Así es que como estamos a estas últimas semanas, es bueno que nos hagamos un diagnóstico, que nos preguntemos, mi servicio, he dado poco, he dado mucho, y si he dado mucho, si lo he hecho de corazón, o solo lo he hecho porque lo tengo que hacer, o para no sentirme mal. Eso es como cuando nos toca leer la Biblia. Digo, voy a leer la Biblia porque la tengo que leer. No leo la Biblia porque el Señor me va a hablar en ese momento, sino que porque la tengo que leer. Entonces entramos en una religiosidad. Y es allí cuando nosotros, sin saber, poco a poco vamos decayendo. Esa es una de las armas que ocupa el enemigo, el comenzarnos a enfriar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así es que mi deseo y mi oración es que ustedes, probablemente yo estoy bien con el Señor, cada quien se conoce, pero si hay alguien pues, que en realidad está decayendo o ha entrado esa duda en usted, incluso muchas veces entra la duda hasta de la salvación, si realmente yo soy salvo, si realmente yo le he entregado mi vida al Señor. Si solo fue una llamarada de tuzas, como decimos en El Salvador, fue la emoción, pero en realidad ya no sentimos nada. Pero así como Elías, cuando fue y decapitó a todos los profetas de Baal y salió victorioso, después andaba huyendo porque una mujer lo andaba siguiendo. Así somos nosotros, como la montaña rusa. Estamos abajo, estamos aquí. El problema es quedarnos abajo. Tenemos que subir y pedirle al Señor. Yo le he pedido mucho al Señor. Yo el año pasado, para serles concreto, el año pasado yo tuve un decaimiento espiritual tremendo. Yo seguía haciendo lo mismo y seguía diciendo, haciendo y hablando lo mismo. Pero llegó un momento que le decía, Señor, yo no aguanto. La verdad, yo sin ti no soy nada, como dice en Corintios, que somos como estos metales, como címbalos que retiñan, o sea, no son nada, no somos nada. Pero es cuando nosotros entramos en sí, comenzamos a analizar que realmente lo que estamos haciendo
es con ese amor y esa pasión que lo hicimos al principio. Y si no, pues les ayudo y les exhorto a que tomemos la decisión de volver, de arrepentirnos y comenzar a cambiar. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de reconocer el perdón del Señor y volver al deseo, volver a la pasión, volver a ese amor que teníamos.